Una persona, una de nuestras lectoras, Así Prensa, nos hace una pregunta respecto de si puede participar de las liturgias celebradas por los lefebristas o llamados tradicionalistas en su ciudad, porque ella gusta y se siente muy edificada con la participación en las liturgias según el rito antiguo, en latín. Pero quiere saber si es que la participación de la misa que celebran los lefebristas es una participación válida y si es que allí está realmente presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo cuando ellos celebran la Eucaristía. Simplemente como contexto, te recuerdo que los lefebristas son los seguidores del obispo Marcel Lefebvre, que rechazaron la doctrina del Concilio Vaticano II, no solamente la nueva liturgia, la que hoy celebramos en las lenguas vernaculares, en nuestros propios idiomas, rechazaron también básicamente el contenido clave del Concilio Vaticano II, que estableció en continuidad con la tradición, no en ruptura, y eso es algo que ellos no llegan a comprender, y lo ha repetido el Papa Benedicto XVI constantemente en lo que lleva de su pontificado. El Concilio Vaticano II es una continuidad de la tradición, no una ruptura. Ellos cuestionan el Concilio Vaticano II y en un momento determinado, este obispo francés, Marcel Lefebvre, contra la orden y el ruego del Papa Juan Pablo II. Orden, porque se le ordenó, como obispo debió obedecer al Papa. Y el ruego, el Papa Juan Pablo II le suplicó que no rompiera la unidad de la Iglesia, pero él decidió hacerlo y terminó ordenando a 4 obispos. Estos 4 obispos, al momento de ser ordenados, fueron inmediatamente excomulgados por la Iglesia. Están excomulgados. Y por si acaso, quien hable con un lefebrista va a escuchar constantemente que ellos dicen que no están excomulgados, que el cardenal tal, que el obispo tal han dicho que no están excomulgados. Están excomulgados. Basta leer el Código de Derecho Canónico y basta leer el mismo pronunciamiento realizado por quien hoy en día es Benedicto XVI y que en aquella ocasión era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Están excomulgados porque rompieron con la Iglesia frente a una orden explícita y un ruego explícito del vicario de Cristo. Nadie puede decir que forma parte de la Iglesia y que ama y respeta y reconoce la autoridad del pontífice cuando la desobedece tajante y flagrantemente ante una orden y una petición. De estos 4 obispos excomulgados, uno de ellos del Brasil, en la diócesis de Campos, donde la influencia lefebrista era muy grande y donde existían muchas parroquias gobernadas por sacerdotes lefebristas y fieles que seguían a Lefebvre, decidió volver al seno de la Iglesia en un acontecimiento histórico que precisamente nos abre las esperanzas de la reconciliación final con los lefebristas. Hoy en día los lefebristas, gracias a la legitimación y a la posibilidad de celebrar universalmente, sin necesidad de ningún permiso, las misas según el rito del misal antiguo, que es el que ellos creen que es el válido, no tienen ninguna excusa litúrgica para permanecer separados de la Iglesia Católica. Su excusa es una excusa doctrinal. Rechazan el Concilio Vaticano II y la Iglesia no va a dar marcha atrás con el Concilio Vaticano II. En consecuencia, como el obispo de esta diócesis de Campos en el Brasil, los otros 3 obispos, especialmente Monseñor Bernard Lefey, que es el que encabeza a los lefebristas hoy en día, tienen que simplemente convertirse y volver al seno de la Iglesia. Ahora, sobre la pregunta de nuestra lectora. Los lefebristas han sido ordenados por un obispo legítimamente ordenado y en consecuencia que tenía la potestad sacramental de ordenar obispos. Y estos obispos a su vez conservan la potestad sacramental de ordenar sacerdotes. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los obispos ordenados por Lefebvre son obispos y que los sacerdotes ordenados por estos obispos son sacerdotes y en consecuencia los sacramentos que ofrecen son sacramentos que son válidos, pero son ilícitos,
porque son realizados en contra de las disposiciones de la orden y de la voluntad de la autoridad máxima de la Iglesia, que es el Santo Padre. Para poner un ejemplo un poco tonto pero clarificador de la diferencia que hay entre lo válido y lo ilícito, es como el caso de una niña a la que le prohíbe la mamá: oye, no entres a la cocina y no hagas las galletas esas que quieres hacer, porque dejas todo en un desorden y no va a ser bueno para la casa. La niña desobedece y hace galletas. Cuando llega la mamá, le dice: mira, no puedes comer esas galletas porque me desobedeciste. La niña dice: oye, pero son galletas de verdad. Efectivamente, son galletas de verdad, pero al haber desobedecido, ella ha hecho que esas galletas sean un acto de desobediencia, aunque sean galletas reales. Repito, es un ejemplo tonto, pero nos permite comprender cómo los sacramentos que celebran los sacerdotes lefebristas son sacramentos válidos, pero son ilícitos. Por ejemplo, alguien casado por un sacerdote lefebrista, cuando desea retornar al seno de la Iglesia, necesita una sanación in radice, como se dice, de este sacramento del matrimonio. El bautismo vale y la hostia que consagran es una hostia consagrada. Pero existe una disposición para los católicos, es una disposición emanada de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que los católicos tenemos que abstenernos de participar de las misas de los lefebristas, salvo situaciones extremas. Si me estoy muriendo y el único sacerdote disponible para recibir los últimos ritos, los últimos sacramentos, es un sacerdote lefebrista, esos sacramentos valen. Si es que estoy en la punta de un cerro, alejado del resto del mundo, y el único que celebra una misa es un sacerdote lefebrista, puedo participar y eso me permite cumplir con el sacramento dominical. Pero en situaciones normales, donde yo tengo misas que se celebran de acuerdo a la obediencia plena con la Iglesia, no hay razón para asistir a las celebraciones realizadas por los lefebristas. No hay razón alguna. Y es más, ahora con el documento aprobado por el Papa, Summorum Pontificum, cualquier católico que desee participar de misas en latín según el antiguo misal romano, basta que se junte con otros católicos dentro del seno de la Iglesia, que no cuestionen la autoridad del Papa, que no cuestionen la realidad del Concilio Vaticano II y celebren la misa en latín con un sacerdote que desee celebrarlos. Es decir, hoy en día la liturgia en latín ya no es excusa para entrar en ningún tipo de connivencia con los lefebristas. Por ellos hay que rezar para que vuelvan al seno de la Iglesia con el acto de humildad que requiere reconocer que se equivocaron, que establecieron y crearon un cisma siempre doloroso para la Iglesia y que tienen que volver al seno de la Iglesia obedeciendo a Pedro y no negociando con él. Que tengas un buen día.